Bueno, ¿cuántos conocen a Dios? Pero yo sé que un teólogo haga esa pregunta puede ser contraproducente, incómodo. No les voy a... Solamente quiero saber cuántos conocen a Dios. No, pero... No, pero díganme cuántos conocen a Dios. Sí, no. Ya me estoy poniendo nervioso. Yo ya me estaba preocupando. Dios santo. Bueno, la razón para la cual nosotros conocemos a Dios es doble. O sea, nosotros conocemos a Dios primeramente para nosotros. Nosotros conocemos a Dios porque necesitamos a Dios. Pero la doble razón es que nosotros no conocemos a Dios solamente para nosotros conocerlo. Nosotros conocemos a Dios para que otros conozcan de Dios. O sea, es imposible tú conocer a Dios sin que nadie más a tu alrededor conozca a Dios. Eso es una cosa a la que nosotros evangélicamente llamamos evangelizar, ¿cierto? Pero no a todos nos gusta evangelizar. Yo soy una de las personas a las cuales me cuesta evangelizar. Puede ser un trauma. Cuando yo era misionero en Perú, a nosotros como cada 15 días, a los misioneros, el pastor nos llevaba a un parque y nos soltaba en un parque y nos decía: los recojo por la tarde, evangelicen gente. Entonces puede haber sido un trauma. Pero hay gente que tiene esa capacidad de ayudar a que otros conozcan a Dios. La pastora tiene el récord. Si alguien supera ese récord, me avisa, porque yo siempre comparto el récord de la pastora. La pastora le compartió a alguien de Dios en un ascensor. O sea, no es que estuviera atascado, no, mientras subían. Para mí ese es el récord. Si alguien supera ese récord, me avisa. Ese es el que yo siempre cuento. Pero otros nos es más difícil. Nosotros evangelizamos, yo no uso la palabra evangelizar porque es una palabra muy evangélica. Si usted le dice a alguien en un parque, porque a mí me pasó, si usted le dice a alguien en un parque, ¿te gustaría que yo te evangelice?, esa persona va a salir corriendo. Y de eso vamos a hablar ahorita. Pero a mí me gusta más hablar de conocer a Dios, que otros conozcan a Dios. Usted y yo conocemos a Dios, los que ahorita se animaron. Usted y yo conocemos a Dios, y conocemos a Dios no solamente para obtener beneficio de eso, que obtenemos un beneficio de la relación con Dios, la relación con el Padre, la salvación, las bendiciones, todo, sino que conocemos a Dios para que otros conozcan a Dios, ¿cierto? Otros conocen de Dios más fácilmente hablando, pero muchos conocen de Dios por nuestra forma de vivir, ¿cierto? Por nuestra forma de ayudar a los demás. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Es uno de los famosos, probablemente el más famoso sermón de Pablo en Atenas, en el Areópago, a un Dios desconocido. Entonces vamos a ir a Hechos, al capítulo 17, y yo les voy a comentar qué está pasando en Hechos en el capítulo 17. Llegan al principio del capítulo 17, nosotros vamos a leer más adelantico, nosotros vamos a leer a partir del versículo 16, pero a partir del versículo 1 llegan a Tesalónica en el segundo viaje misionero de Pablo. En el primer viaje misionero, ¿con quién fue Pablo? ¿Con quién andaba Pablo? Con Bernabé y con Juan Marcos. Mientras buscan ahí. Andaba con Bernabé y con Juan Marcos. Ese es que Juan Marcos se regresa, luego se separan Bernabé y Juan Marcos, porque en el segundo viaje misionero Pablo quiere ir con Bernabé y Bernabé quiere ir con Juan Marcos, pero ya Pablo no quiere ir con Juan Marcos. Entonces se separan. Entonces en el segundo misionero, ahora sí, ¿con quién está Pablo? Con Silas. Ya se han separado de Bernabé. Entonces llegan primero a Tesalónica en el segundo viaje misionero. Ellos hacen todo ese recorrido desde Jerusalén, Antioquía, Tarso, toda la parte de Galacia, Asia Menor, y ellos cruzan. En el capítulo 17 ellos llegan a Tesalónica. De Filipos bajan a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria muy importante, estaba a unos 160 kilómetros de caminata, que en esa época eran más o menos 3 días de camino de Filipos a Tesalónica. Eso era lo que se demoraban más o menos caminando para llegar hasta allá. Entonces, es decir, 160 kilómetros más o menos es como bajar, subir y bajar a Medellín, ¿cierto? Más o menos, serían como 160 kilómetros. Bueno, caminando.
Entonces, la Tesalónica de hoy en día es una ciudad muy grande, muy próspera, sigue existiendo. Y en la época de Pablo, pues normalmente él va a la sinagoga, predica en la sinagoga de Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos, y le predica a los judíos y a los gentiles que eran temerosos de Dios, es decir, los que no eran judíos pero estaban en camino a volverse judíos. ¿Alguien sabe por qué Pablo le predica en las sinagogas a los judíos y a los temerosos de Dios? Porque conocían el lenguaje de Pablo. Si Pablo iba y decía, es que Jesús es el Mesías, todos ahí entendían qué significaba el Mesías, porque además Mesías es una palabra hebrea, esa no es una palabra griega. Y el Mesías es el enviado de Dios. Si Pablo iba y le decía a alguien que no era judío o nunca había tenido acercamiento a las escrituras judías que Jesús era el Mesías, no le iba a entender nada. Eso es muy importante. Por eso a mí no me gusta la palabra evangelizar, sino conocer de Dios, que otros conozcan de Dios, que usted le pueda hablar a otros de Dios, porque pensamos en evangelizar y a mí se me viene el trauma a la mente. Hay que ir a un parque y sentarme en un parque con gente que yo no conozco a contarles acerca de quién es Dios. No. Hablarles de Dios es a la gente con la que usted convive todo el tiempo, a la de la tienda que saluda todos los días, al vecino, a la vecina, a sus familiares, a sus hermanos, a sus primos. Eso es hablarle a la gente de Dios. Entonces, Pablo siempre llegaba y en Tesalónica llega allí, pero hubo unos aspectos muy notables de la presentación de Pablo en Tesalónica, y los judíos que no se convirtieron al cristianismo, no creyeron en que Jesús era el Mesías, pues alborotaron la ciudad, hicieron salir a Pablo y a Silas de Tesalónica. Después ellos llegan a Berea. En Berea allí en el capítulo 17 hay una afirmación supremamente importante. Dice, la gente de Berea eran más solícitos para estudiar la palabra que los de Tesalónica, porque cada vez que Pablo les anunciaba el evangelio, ellos iban a las escrituras y verificaban que lo que Pablo les decía era cierto. Entonces en Berea pasa lo mismo. Pablo le está predicando a gente que le entiende, porque cuando Pablo les decía, es que Jesús es el Mesías que anunció Isaías, entonces los de Berea iban a las escrituras y buscaban Isaías, gente que entendía el mismo lenguaje. Y esto es muy importante, porque desde Tesalónica llegan los judíos de Tesalónica a Berea también a alborotar para que Pablo salga. Allí Pablo le toca salir solo y lo envían por mar. Ustedes ven, hay un pedacito en esa línea antes de llegar a Atenas que es por mar. Envían a Pablo por mar y él llega solo a Atenas. Y ahí es donde vamos a empezar el versículo 16. Y esto es muy importante porque en Atenas Pablo le va a hablar a gente que no le entiende. Si Pablo llega a decir, es que Jesús es el Mesías, cero. No hay respuesta del otro lado. Entonces es muy diferente a lo que está pasando en Tesalónica y a lo que está pasando en Atenas. Y allí es entonces en donde vamos a comenzar. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Timoteo y a Silas, Pablo está solo en Atenas. Entonces dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces, Pablo en Atenas, ¿qué es lo que ve Pablo? Ve ídolos, y no solamente ídolos, ¿qué ve? Ahorita fue examen de teología, este es examen de lectura. Ve muchos ídolos, o sea, no solamente ve ídolos, ve muchos ídolos. Eso es muy importante, porque Pablo está marcado por su cosmovisión, por su forma de ver el mundo. Usted y yo estamos marcados por nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. La cosmovisión la marca la cultura, la crianza, el cristianismo en nuestro caso, la palabra, la predicación,
E incluso nosotros tenemos una cosmovisión diferente del mundo de la que tienen otras personas de otras iglesias. Esta iglesia marca nuestra forma de ver el mundo. ¿Por qué Pablo ve muchos ídolos? Porque Pablo tenía el ojo entrenado para eso. Pero todos los que vivían en Atenas, no. Si Pablo le hubiera preguntado a alguien que viviera en Atenas en ese momento, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Le hubiera dicho, no. Le hubiera dicho, yo estoy viendo gente, hubiera visto muchas cosas menos los ídolos. Pero Pablo tiene el ojo entrenado para ver eso. Usted tiene el ojo entrenado para ver ciertas cosas, por su cosmovisión y porque Dios ha moldeado su forma de ver y entender cómo funciona el mundo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo siente? Pero, ¿cómo dice ahí? Porque me encanta cómo dice ahí. Yo lo leí en Nueva Versión Internacional. ¿Se dieron cuenta? Dice, le dolió en el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Lo que dice es, le dolió en el alma. Y eso es muy importante, porque no solamente lo que uno ve, sino lo que uno siente es importante, porque eso lo marca la cosmovisión. Pablo entiende que no es que ellos tengan un montón de ídolos porque es gente mala. Pablo entiende que ellos tienen un montón de ídolos, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le duele. Ahora, cuando Jesús llega al templo y ve que el templo está convertido en un negocio, ¿qué hace? Siente ira, furia. ¿Pero por qué? Porque ellos sí conocen a Dios. Pero cuando Pablo llega a Atenas, Pablo dice, estos no conocen a Dios y están llenos de ídolos. Entonces le duele el corazón. Usted y yo debemos estar entrenados, nuestro ojo debe estar entrenado para ese tipo de cosas. No solamente para ver, sino para sentir y reaccionar a lo que estamos viendo. Ahora, lo otro, ¿qué hace Pablo? Entonces, Pablo empieza a enseñar. Y Pablo empieza a hablar de Dios. Nosotros le diríamos, Pablo empieza a evangelizar. ¿Qué es lo que hace Pablo? Lo que siempre hace Pablo. ¿Qué hace primero? Va a la sinagoga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí iba a demorar menos tiempo, no tenía que explicar tantas cosas. Entonces empieza a hablar en la sinagoga por 3 días de reposo, ¿ya? Pero ¿qué más hace? Ahora, no dice por qué después Pablo toma la decisión de ir al mercado. Porque en Atenas y en Berea no tenemos eso. Pablo está en la sinagoga, algunos se creen, convierten y luego pasa a Berea, algunos se creen que convierten. Pero aquí él deja la sinagoga para irse al mercado. No dice que por la razón, pero es muy posible que los judíos que estaban en la sinagoga entendían lo que Pablo estaba diciendo, pero no sentían nada al respecto, o no querían hacer nada al respecto. Muy posiblemente, en esos 3 días de reposo, Pablo les dijo, ustedes ya se dieron cuenta que ustedes viven en una ciudad adorando al único y verdadero Dios que está llena de ídolos, y muy posiblemente la reacción de ellos fue, pues sí. Es decir, posiblemente ellos también lo habían visto, pero no sentían nada al respecto. Esos son gentiles, esos se pierden, esos no son escogidos por Dios. Entonces Pablo ve la necesidad de dejar la sinagoga e ir al mercado, a donde la gente a pie. Y eso es dificilísimo. Usted llega a la iglesia y usted habla con alguien que está en la iglesia cerca de Dios, y es súper sencillo. Usted le dice, muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, y entendemos por qué le fue bien en esa semana. Usted le cuenta un testimonio de algo que Dios hizo por usted y es súper sencillo entenderse. Ahora, lo difícil es que la gente de afuera le entienda eso. Pero los que necesitan entender eso son los del mercado, no los de la sinagoga. Entonces, no solamente es importante lo que nosotros vemos en el mundo,
en Río Negro hoy, sino lo que sentimos al respecto de lo que estamos viendo. También es importante lo que hacemos, qué estamos haciendo. Porque yo puedo ver que hay una situación que está mal ante los ojos de Dios, yo puedo sentir tristeza por esa situación, pero también puedo no hacer nada. Es lo más cómodo y lo más sencillo. Y yo puedo ir todos los domingos a la iglesia a recibir yo. Pero recuerde que al principio dijimos, es que la vida cristiana y conocemos de Dios no solamente para nosotros, conocemos de Dios para que otros puedan conocer de Dios. Entonces Pablo está en Atenas, la ciudad que hoy en día es capital de Grecia. En la época de Pablo era una provincia de Acaya, y en la época de Pablo no tenía el resplandor que tenía en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. En otro tiempo había sido una ciudad muy grande y muy importante por todo el conocimiento filosófico que había salido de allí, pero en la época de Pablo todavía seguía conservando la grandeza. Probablemente en la época de Pablo, en el primer siglo, aún podría describirse Atenas como la capital intelectual del mundo grecorromano en la época de Pablo, y la capital religiosa también lo era. Y Hechos, donde leímos, Pablo después del mercado empieza a discutir con los filósofos, y eso es súper complicado, porque una cosa es hablar con la gente del mercado, que habla el lenguaje común, y otra cosa es hablar con los filósofos, con la gente estudiada y preparada de la época. Y Pablo empieza a discutir con los epicúreos y con los estoicos. Salomón nos va a decir una realidad de la cual usted se va a dar cuenta en este momento. No hay nada nuevo debajo del sol. Yo les voy a describir qué creían los epicúreos, y usted me va a decir si se le parecen a alguien en esta época. Pues los epicúreos creían que el mundo había llegado a existir por casualidad y no creían en la existencia de los dioses. Y si de pronto los dioses llegaban a existir, pues realmente a esos dioses no les interesaban los hombres. ¿Qué hacían? ¿Qué decidían? ¿O qué acciones tomaban? No tenían nada que ver con los hombres. En cambio, la meta para ellos era buscar el placer y evitar el dolor y evitar el pesar en sus vidas. ¿A quién se le parece esa descripción de los epicúreos en la época de Pablo? A la que hoy llaman la generación de cristal, tal cual, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, los estoicos eran un poquito más diferentes. Los estoicos sí creían que había un poder divino que había creado y ordenado todo el universo, había hecho leyes físicas para gobernar la vida. Ellos enseñaban la necesidad y la importancia de aceptar lo que pues a la gente le tocara en la vida, porque muchas veces provenía de los dioses, y ellos creían que solamente lo que se percibe mediante los sentidos es lo que es real. ¿Ya? Ahora, lo importante de esto es que los epicúreos y los estoicos eran totalmente diferentes en su forma de pensar. El reto de Pablo es gigante, porque le va a hablar a dos personas que piensan muy diferente. ¿Ya? Ese es el reto que va a tomar Pablo. Entonces vamos a seguir leyendo, versículo 19 al 21. Yo voy a coger bien mi Biblia porque está que se desarma. Recibo donaciones. Pero de esta valió como 20,000. A mí no me gustan esas finas porque no me gusta sacarla porque se me va a dañar. En cambio esta no me da pesar sacarla para todos lados y que se me dañe. Entonces recibo donaciones, pero de estas. Gracias. Versículo 19 al 21. Entonces dice, lo sujetaron y se lo llevaron a una reunión del Areópago. Entonces le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué es lo que significan. Y es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Y eso es genial.
Lo que hacían en la época los epicúreos y los estoicos, la generación de la época, era que se pasaban el tiempo escuchando y hablando a la gente nueva. El libro de Dios no es leído y no es estudiado. Pablo no podía llegar a decirles que Jesús es el Mesías que había profetizado Isaías, porque no se leía, ¿ya? Ni con la mitad de la avidez que la generación simplemente se sentaba a conversar y hablar de la vida. Y la actualidad nuestra generación, diría Salomón, no existe nada nuevo debajo del sol. En nuestra actualidad, pues el libro de Dios sigue sin ser leído ni estudiado. Ni siquiera con un cuarto, aquí está escrito con la mitad, pero ni siquiera con un cuarto de la agilidad con la que devoramos historias y publicaciones de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. No es extraño que la generación no conozca a Dios. No es extraño que hagan lo que hagan porque no conocen a Dios, porque no dedican tiempo a estudiar, porque a Dios se le conoce leyendo. Los de Berea, dice, los de Berea eran más solícitos, porque Pablo les decía algo y salían inmediatamente a mirar en las Escrituras si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. No hay tiempo para eso, y la generación no quiere eso. Todo el tiempo se lo pasaban en el areópago hablando y conversando. Versículo 22. Pablo se puso entonces en medio del areópago, tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio: el Dios no conocido. Pablo entonces comenzó a exponer las Escrituras. Este es el único sermón que tenemos de Pablo en el que Pablo no cita el Antiguo Testamento. Pablo no cita las Escrituras. Y es el único. En todas sus cartas y en todos los discursos que presenta Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, siempre Pablo arranca con alusiones o con citas directas del Antiguo Testamento. Aquí ni uno. No menciona la Biblia ni la Escritura para nada. Ahora les hago una pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo con las afirmaciones de Pablo que acabamos de leer? ¿Cree que la Biblia estaría de acuerdo con esas afirmaciones? Las puede volver a leer. El Dios que hizo el mundo, todo lo que en él hay, en Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. No se deja ver por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida a todos, aliento a todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran la tierra, determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. ¿Usted estaría de acuerdo con lo que Pablo menciona acerca de quién es Dios? Y Pablo no usa la Biblia. Pablo no menciona absolutamente nada en las Escrituras, porque no hubiera sido entendido. Recuerde la necesidad de Pablo. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo cuando vio la idolatría? Le dolió el corazón. Pablo tiene una preocupación genuina por ellos, y Pablo sabe que si les habla de las Escrituras los pierde, y no los puede perder, porque le duele en su corazón que ellos no conozcan a Dios. Entonces Pablo piensa la mejor manera de que ellos conozcan a Dios y de empezar a hablarles de Dios. Muchos observadores antiguos notaron el carácter religioso de Atenas. Algunos pensaron que los atenienses eran las personas más religiosas que había en el mundo.
Y entonces tenían esta inscripción a un Dios desconocido. La historia es genial, no me da tiempo de contar toda la historia. Uno de los filósofos, Epicuro, durante una época de sequía, entonces hambruna, decidieron que era un castigo de los dioses, iban a aplacar a los dioses, entonces soltaron un rebaño gigante de ovejas para que paseara por toda Atenas. Y en el lugar en donde se pusieran a pastar, iban a sacrificar las ovejas al dios donde estaba esa oveja. Tenían tantos altares y tantos dioses que pues algún dios estaba por ahí cerquita, entonces a ese dios le sacrificaban esa oveja y así iban a aplacar a todos los dioses. Pero resulta que llegaban ovejas extrañamente en un lugar donde no habían estatuas ni templos a dioses. Entonces las sacrificaban a un dios no conocido. Y así llegó a ser en la época de Pablo una estatua al dios desconocido. Entonces Pablo entendió que en todo este panteón lleno de dioses y de ídolos, los griegos tenían un dios desconocido. Este dios cubría cualquier dios que ellos pudieran haber olvidado hacerle una estatua o un templo. Entonces Pablo decide: es a este Dios al que ustedes no conocen, al que yo vengo a enseñarles. Y Pablo entiende que no es que él tenga el conocimiento y ellos no. Pablo entiende que es que ellos no conocen a Dios, pero necesitan conocer a Dios y yo les puedo presentar a Dios. Todos nosotros estamos llamados en alguna medida a hacer exactamente esto. Ver gente que no conoce a Dios, entender que necesitan conocer a Dios y razonar: yo les puedo dar a conocer a ese Dios. Es todo lo que hizo Pablo en ese momento. Y entonces ahí empieza a hablar acerca del Dios, que lo acabamos de leer y lo podemos volver a leer a partir del versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Y si usted está leyendo Reina Valera, probablemente va a decir: de Él somos linaje, ¿cierto? Entonces Pablo empieza a hablar del Dios desconocido. ¿Quién es este Dios que ustedes no conocen? Pues sencillo. No le puedo decir que es Jesús el Mesías. Eso es una lección mucho más adelante. Entonces, ¿quién es este Dios que ustedes no conocen? Es el Dios que hizo el mundo y les habla de un Dios creador. Obviamente, Pablo va a llegar a Jesús, pero tiene que empezar por la base. Por eso Pablo iba a las sinagogas, a donde los judíos y a donde los temerosos de Dios, porque se te podía saltar todas estas lecciones. Usted y yo también podemos saltarnos muchas lecciones. Vivimos en una cultura en la cual la gran mayoría de las personas conocen quién es ese Dios. No conocen a Dios, pero conocen de Dios. Nosotros tenemos que pensar qué conocimiento tienen esas personas para hablarles de Dios. El problema, por ejemplo, que tenemos los cristianos normalmente para hablarles de Dios a los católicos es que no nos duele el corazón como le dolió a Pablo. Normalmente nosotros consideramos que es gente simplemente ignorante. Nosotros conocemos más a Dios. Entonces, allí ya partimos mal para enseñar, ¿cierto? No nos duele el alma de la misma manera. Pero nosotros tenemos un conocimiento de Dios que muchas otras personas no tienen y que les podemos compartir. Pero todo tiene que arrancar de lo que vemos, de cómo sentimos y de qué es lo que nosotros decidimos hacer por eso. Entonces Pablo empieza a hablar sobre el Dios que creó todo, pero es distinto de su creación.
para que de pronto los estoicos no fueran a pensar en su panteísmo de que Dios estaba en todo y Dios era todo, Dios es el árbol, Dios es la silla, Dios es la mesa, Dios es todo. Entonces no, Dios sí creó todo, pero es distinto de la creación. Pablo desmarca allí y entonces empieza a corregir. Desde lo que ellos ya creían, empieza a corregir lo que creen mal, para enseñarles correctamente quién es este Dios. Pablo les dice: Dios es más grande que cualquier templo que las manos de hombres pudieran construir. Ahora, para nosotros eso es muy sencillo de entender, pero Pablo estaba en ese momento en un lugar desde donde se veían un montón de templos. Pablo estaba en el monte del Areópago, desde donde se podían ver un montón de templos en la parte baja de la ciudad. Y él les dice: no habita ningún templo construido por manos humanas. Y aquí empieza la dificultad, porque les está diciendo: todo eso que ustedes tienen allá no sirve para nada. Ese no es Dios. No habitan templos hechos por manos humanas. Y no podía ser representado por nada que el hombre pudiera hacer con sus manos. Dice: ni es honrado por manos de hombres. Les recuerda que todas esas estatuas que tenían allí en el Areópago de dioses, las hicieron las manos de los hombres. Y él les dice: no puede ser honrados por manos de hombres. Nada puede honrar a este Dios desconocido. Pablo reconoce que estos filósofos tenían que cambiar sus opiniones acerca de Dios. Tenían que pasar de su propia opinión, de su propio entendimiento acerca de quién es Dios, de acuerdo con lo que Él dice acerca de sí mismo en la Biblia. Y somos nosotros mismos los primeros que tenemos que hacer eso. Dios no es el Dios que nosotros creemos que es. Dios es el Dios que se presenta en la Biblia. Dios se arrepiente. Pues usted va a encontrar un montón no, estoy exagerando. Usted va a encontrar unas 3 o 4 veces en la Biblia en donde dice: y se arrepintió Dios. Pero nosotros luchamos con eso, porque para mí Dios no se puede arrepentir. Pero Dios no es el Dios que yo considero que es, cómo debería ser Dios, sino cómo se revela Dios en su palabra. Ese es Dios. ¿Ya? Nosotros le pedimos a Dios: Señor, yo tengo esta dificultad económica, por favor provéeme. Y usted y yo estamos pensando en encontrarnos plata en el piso, en que alguien nos preste sin intereses, en que nos ganemos el baloto. Y Dios está pensando en otra cosa diferente que va a hacer y que normalmente no nos agrada. Y nos llaman a ofrecernos un trabajo que no nos gusta hacer, pero que necesitamos ese dinero. Y es la forma en la que Dios decide proveer. Porque no es el Dios que se mueve y actúa como a usted y a mí nos parece. Es el Dios que se mueve y actúa como es el Dios y como está revelado en su palabra. Entonces, no solamente los filósofos, todos nosotros tenemos que dejar nuestra opinión acerca de quién es Dios y empezar a tener entendimiento de quién es Dios. Y eso solamente viene de la palabra. Las 2 citas que usan Pablo de allí, si usted lo ve en la Nueva Versión Internacional, las 2 citas están entre comillas, no recuerdo cómo están en la Reina Valera. La primera cita es discutida, la segunda cita sí es indiscutiblemente que Pablo está citando filósofos griegos de hace unos cuantos siglos, el primero del siglo VI a.C., el segundo del siglo III a.C. Pablo les está diciendo: ustedes sí saben algo y entienden algo acerca de quién es Dios, pero deben corregir su entendimiento. Y por eso usa filósofos que ellos conocen, porque no todo lo que ellos conocen está mal. Y nosotros vamos a hablarle a la gente de Dios creyendo que todo lo que ellos conocen de Dios está mal. Ese es uno de los problemas más grandes para que un cristiano le hable de Dios a un católico. Nosotros creemos que todo lo que ellos creen de Dios está mal, y yo soy el único que tengo la verdad. Pablo usa 2 filósofos. El primero es Epiménides el cretense y el segundo es Arato de Solís. Y hace estas 2 citas: puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. La segunda: de él somos linaje, de él somos descendientes. Y está partiendo de cosas que ellos saben que están bien. Cuando uno lee a estos filósofos, uno se da cuenta que ellos están hablando en un contexto de dioses, varios dioses y varias cosas. Y Pablo no estaría de acuerdo con eso, pero está de acuerdo con estas afirmaciones que hace.
de Él somos linaje. Sí venimos de una descendencia de Dios. Fue Dios el que nos creó y puso algo de Él en nosotros. Eso es a lo que Génesis llama la imagen y la semejanza. Entonces, de allí tenemos que partir para hablarle a otro de Dios. Esa persona sí tiene un conocimiento acerca de quién es Dios y no está necesariamente mal. Aún así, es bien difícil hablarle a la gente acerca de Dios. Entonces termina Pablo diciendo, versículo 29, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. Pablo les habló de la responsabilidad de todos nosotros con Dios, porque somos su linaje. Entonces tenemos una responsabilidad con Dios. Como somos su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios, el conocimiento correcto acerca de quién es Dios. Esa es nuestra responsabilidad. No en vano el pastor nos manda a leer nuestra Biblia todos los días en nuestros hogares, porque su responsabilidad como linaje de Dios es conocer correctamente quién es ese Dios. Los atenienses han reconocido en su inscripción en el altar a un Dios desconocido, que son ignorantes de Dios. Y Pablo ha estado dando evidencia de su ignorancia. Entonces ahora declara que esta ignorancia pues los hace culpables y tienen que arrepentirse. Pablo pasa de saber quién es Dios, Dios es nuestro creador, a quiénes somos nosotros, su linaje. Y pasa nuestra responsabilidad ante Él. Debemos entenderle y debemos adorarle. Y después termina diciendo que tendremos que rendirle cuentas si lo deshonramos. Y habla entonces de juicio. El mensaje de la resurrección desafía la fe de las personas. Finalmente, cuando usted le quiere compartir a alguien de Dios, esa persona tiene que tomar una decisión. O cree o no cree. Ahora, ahí están los tibios, porque unos decidieron creer, otros no creer, y otros dijeron, después escucharemos de estas cosas. Otros aplazaron su decisión. Pero todas las personas deciden creer o no creer. Pablo no puede, y posiblemente Pablo hubiera podido, quedarse hablando toda la tarde de filosofía con los epicúreos y los estoicos. Seguro que Pablo lo hubiera podido hacer, y estaba en capacidad de hacerlo. Pero Pablo les habla de la resurrección, porque el conocimiento de Dios es conocimiento racional, pues nosotros lo conocemos a través de la palabra. Leer es un acto racional, pero también es un acto de fe. Entonces Pablo les habla de la resurrección. Llegan a un punto en donde tienen que creer que Jesucristo resucitó de los muertos o no. No hay forma de nosotros darles una evidencia de eso. Un video en HD del momento exacto en el cual Jesús resucitó no existe. Necesitamos creer o no creer en eso. Pablo no predica un evangelio suave. Pablo se adapta al conocimiento que ellos tienen. Pablo se adapta a cómo ellos entienden y ven el mundo. Pablo se duele por ellos porque no conocen a Dios. Pero Pablo no suaviza el evangelio. Pablo no va a decirles que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Pablo va a decirles, este Dios envió a su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó. Y usted debe creer o no creer en ese Dios. Y además usted debe arrepentirse porque no conoce bien a ese Dios. Pablo no suaviza el evangelio. Y lo que lleva a Pablo a no suavizar el evangelio es que
siente un dolor profundo en el alma. Pablo le dolió en el alma ver que no conocían a Dios. Entonces él dice, yo no puedo suavizar el evangelio porque ellos necesitan conocer a Dios, al Dios de verdad, no al Dios que se está predicando tristemente hoy en muchas iglesias, en donde no se habla de pecado, en donde no se habla de arrepentimiento y en donde solo se habla de un Dios que lo quiere bendecir económicamente, que lo quiere prosperar, que le quiere dar una casa más grande, un carro de mejor modelo y una cuenta bancaria con más ceros. Hay que predicar lo que la palabra enseña. Hay una cosa que la palabra enseña: si usted y yo no conocemos bien a Dios, tenemos que arrepentirnos de eso, porque somos linaje suyo. Entonces el mensaje del evangelio nos reta al respecto. Pablo quería hablar de Jesús. Y si hubiera querido, muy posiblemente hubiera hablado allí de filosofía griega todo el día. Pero Pablo no estaba interesado en eso. Si no podía hablar de Jesús, Pablo no tenía mucho que decir. Nosotros no tenemos muchos a quien evangelizar porque nosotros no queremos hablar de Jesús. Estamos en una reunión familiar en donde podemos pasar horas y horas y horas hablando de un montón de cosas, compartiendo memes y viendo historias en Instagram y tomándonos fotos y subiéndolas a las redes sociales, pero nosotros no estamos interesados en hablar de Jesús. Entonces no tenemos a nadie a quien evangelizar. No tenemos a nadie a quien hablarle acerca de Dios. La realidad de Pablo es distinta. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo? ¿Recuerdan qué estaba haciendo Pablo cuando empezamos a leer? Examen de teología, examen de lectura, examen de memoria. Ay, me acordé de un chiste buenísimo. Que estaban dos viejitos conversando, entonces le dice uno al otro: me compré unas pastillas buenísimas para la memoria. Y le dice: sí, ¿cómo se llaman? Se llaman, ¿cómo es que se llaman? ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo es que se llama esta cosa que le cae a la hierba en la mañana, en la madrugada? Rocío. Eso. Rocío, ¿cómo llaman las pastillas de la memoria? Muy bueno, ¿no? Bueno, no. Examen de memoria. ¿Qué está haciendo Pablo cuando empezamos a leer? En el versículo 16. Pablo estaba esperando. O sea, Pablo realmente estaba haciendo algo, ¿cierto? Pablo tenía cosas que hacer. Pero Pablo se mueve por una situación que ve. Todos tenemos 1000 cosas que hacer. Pero en medio de todo lo que tenemos que hacer, en medio de lo que estamos haciendo, Pablo se pudo quedar allí sentado esperando y pudo ir al puerto y esperar a Timoteo y a Silas y ya ponerse a trabajar con ellos. Pero Pablo, en medio de su ocupación, hace. Muchos de nosotros, y con esto voy a terminar, o sea que faltan más o menos unos 15, 20 minutos, y con esto voy a terminar. Muchos de nosotros no servimos a Dios de esa manera, no evangelizamos porque ese es trabajo de los pastores, ¿cierto? Porque ellos sí, pues básicamente hacen eso. En cambio yo no, yo soy secretaria, yo soy contador, yo tengo una empresa, yo tengo un negocio, yo tengo cosas que hacer. Y una vez haciendo un trabajo para una materia en la maestría, tenía que hacer unas entrevistas a varios cristianos acerca de cómo era su cosmovisión del mundo y cómo entendían el mundo. Y me llevé y tenía pues unas preguntas que nos iban guiando y todo. Me llevé la sorpresa de que la gran mayoría de ellos estaban representando al cristianismo en general, tenían varios rangos de edad y todo. Entonces, todos ellos estaban esperando a jubilarse para servirle a Dios. La gran mayoría de los cristianos está esperando a jubilarse o a ganarse la lotería para servirle a Dios, porque entonces ya no voy a tener que trabajar y voy a poder dedicarme a esto. Pablo no estaba desocupado, Pablo estaba en medio de un montón de cosas, pero vi una situación que lo mueve y dice: mi trabajo es que la gente conozca de Dios. Pablo seguramente siguió haciendo sus otras cosas, sus otros negocios, cuando tenía que hacer las carpas, escribiendo sus cartas a las otras iglesias, pastoreando, enviando a Timoteo de arriba para abajo y de abajo para arriba con cartas y con razones para las iglesias y con todo. Pero Pablo ve una situación que lo mueve
Usted no puede esperar a dejar de trabajar para servirle a Dios. Usted, en donde Dios lo ha puesto, tiene que evangelizar, pero si usted es como yo, que no le gusta el término, usted en donde está trabajando, usted tiene que hablarle a la gente de Dios, de quién es ese Dios. Y como Pablo debe ser estratégico, partir de lo que ellos conocen y no suavizar el evangelio para que la gente crea. Ellos deciden creer o no creer, pero yo tengo que darles a conocer quién es Dios. Pablo podía sentarse allí, esperar a que llegaran Silas y Timoteo y ponerlos a trabajar. Podía simplemente sentarse a hablar de filosofía, pero Pablo dijo: yo quiero hablar de Jesús. Y si no les puedo hablar de Jesús, pues no tiene sentido que les hable. Señor, nuestra oración en esta mañana es que tú seas el centro en mi vida y en mis relaciones con los demás, y que a donde quiera que yo vaya, tú vayas. Que tenga oportunidades para hablar de ti. Que otros me pregunten acerca de quién es el Dios en el cual yo creo. Señor, que como Pablo yo pueda ver la necesidad que hay en el mundo de ti. Y que como Pablo me pueda doler en el alma que haya tantas personas que no te conocen. ¿Cómo no me puede doler en el alma que mis hermanos no te conocen? Que mis hijos no te conocen, que mis padres no te conocen, que mis vecinos no te conocen, que mis compañeros de trabajo no te conocen. Y como yo, que te conozco, no puedo hablarles de quién eres tú. Señor, hoy yo te pido para todos nosotros, en especial yo te lo pido para mí, es mi deseo, pero yo le invito a que se una a esta oración y a esta petición. Yo te pido para cada uno de nosotros. Señor, danos momentos en esta semana, en el trabajo, de camino al trabajo, en los lugares en donde vamos a sentarnos a tomar un café, a comer algo, en las visitas a familiares, amigos. Danos momentos y oportunidades para hablar de ti. Y para que muchos te conozcan. Y para que dejes de ser el Dios no conocido. En tu nombre, Jesús. Amén.